En estos momentos, allá en la Cámara de Diputados ya se está discutiendo este presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, para el 2022, mientras los morenistas justifican y defienden las prioridades del gobierno federal. Vemos también a los diputados de oposición que cuestionan los recortes importantes, por ejemplo, al INE, un órgano autónomo al que al menos le aprobaron menos de 20,000 millones de pesos de acuerdo a la propuesta que estaba presentando este instituto, cuando en septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pidió más de 24,000 millones de pesos. ¿Qué más podemos esperar de cómo está planteado este presupuesto y de las prioridades del gobierno? Esa es la pregunta que hoy pongo sobre la mesa y le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el espacio es todo suyo. Gracias, Magda. A ver, lógicamente los morenistas van a defender el presupuesto que se envía para justificarlo, como escuchábamos hace unos minutos con el entrevistado que tenía Magda, el secretario de la Comisión de Presupuesto, que ayer esta comisión ya, digamos, dio un primer, digamos, el dictamen que en estos momentos va a ser discutido por la Cámara de Diputados. Pero, a ver, no se puede esperar otra cosa. Morena va a justificar que es un presupuesto ajustado a la realidad. Ya escuchábamos con el tema de salud, donde se está considerando 1,500 millones de pesos adicionales al tema de las vacunas, según decía el diputado, donde también está justificando los proyectos de inversión, seguirle metiendo dinero, por ejemplo, a la refinería Dos Bocas, al aeropuerto Felipe Ángeles, al Tren Maya, aunque ningún estudio da que el Tren Maya, por ejemplo, vaya a ser un buen proyecto de inversión. Aquí lo que puede ser es que dé trabajo de momento en lo que se hace la construcción, pero no hay ningún estudio económico financiero serio que diga que ese es un proyecto viable económicamente en el futuro. Habrá que estarlo subsidiando y meterle dinero a ese proyecto. Pero bueno, no nos metemos a esos detalles. Yo quería tocar contigo, Víctor, sobre todo por tu interés siempre democrático en el tema del Instituto Nacional Electoral. Sí, se le asignó, por lo pronto, de acuerdo a lo que ayer dictaminaron en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, un presupuesto de 19,736 millones de pesos. Es lo que le están asignando. ¿Y qué significa? Bueno, acabamos de escuchar al diputado que dice, bueno, es dinero suficiente para que el INE siga operando, incluso no se está contemplando ya el dinero que se requiere para esta consulta, de revocación de mandato que se va a realizar en marzo del 2022, para que nos pregunten a los mexicanos si el presidente López Obrador debe de terminar su sexenio hasta el 2024. Es lo que nos van a preguntar. ¿Sí? Y eso nos va a costar 3,800 millones de pesos. Sí, entonces, bueno, hay quien celebra, festeja desde luego estos ejercicios cívicos, sí, pero son valiosos, Víctor, cuando llegan y son propuestos por la oposición. Pero en este caso es una propuesta que hace el mismo Ejecutivo, el mismo presidente, ¿sí? Someterse a esta revocación de mandato cuando en realidad pues es una ratificación de mandato, ¿sí? Nadie hasta este momento he escuchado que digas que el presidente no debe de terminar su sexenio, ¿sí? El presidente sigue teniendo, como lo hemos visto, una gran aceptación, ¿sí? Por lo que pareciera innecesario este gasto de 3,900 millones de pesos en esto. Pero bueno, es lo que los diputados están contemplando y el INE tendrá que realizar con ese dinero, sí, esta revocación de mandato. Víctor, ¿cómo lo ves? Sí, Raúl, ahora sí, como dicen, cada quien tiene sus razones, pero sí creo que en este sentido las razones y los argumentos son demasiado dinero para un ejercicio, para mí, ocioso en muchos sentidos. El presidente lo que argumenta es que es necesario instituir esta figura, dejarla ya sentada y que es un ejercicio democrático al que los mexicanos debemos incorporarnos y aprender y hacerlo valer. En sí tiene algo de razón, es cierto, es una figura que se recibe con un beneplácito, porque imagínate, estamos hartos de hemos visto presidentes nefastos que a los primeros 2, 3 años ya no sabes cómo mandarlos a casa, pero no es el caso en este momento del presidente, e indudablemente detrás de esto hay una clara intención de tipo político, que es reafirmar
nuevamente algo que ya sabemos, es un presidente que goza de popularidad, independientemente de la crítica que podamos hacer nosotros a sus programas o al manejo como se haya llevado los programas políticos y demás. Es un presidente que tiene una popularidad bastante aceptable. Veo ocioso ese ejercicio, pero sobre todo ahora lo veo costoso en tiempos en que no deberíamos de gastar esos dineros en algo que ya sabemos y que las encuestas te lo dicen todos los días. El presidente está bien valuado, la gente no tiene el menor interés en mandarlo a su casa, así que no viene al caso. Pero obviamente aquí la intención es llegar al final de su periodo para poder decir, señores, llego más fuerte que nunca y ahí van mi todo, ¿no?, en esta apuesta de tratar de cambiar este régimen. Posturas políticas a veces demasiado costosas, Raúl. Y sí, en cuanto al INE, para terminar mi comentario, sí. Bueno, el argumento que se da es, les dimos dinero de más porque organizaron una elección federal. Hoy no tenemos elecciones federales, les quito esa cantidad, esos 8,000 millones de pesos, porque no los van a necesitar, ya no hay elecciones federales. Les voy a dar un piquito más para la cuestión de ese famoso, los 3,000, para el refrendo, ¿no?, lo del mandato. Entonces, pues bueno, ahí están las posturas, sinceramente ahí. Mira, de nueva cuenta, la cuestión ideológica, si simpatizas con el proyecto, tienes N elementos para decir por qué sí. Si no simpatizas, también por qué decir que no. En un país donde siempre la cobija es cortita. Pero fíjate que yo veo cierta trampa en este tema del presupuesto para el INE, ¿sí? Por un lado, bueno, se le reduce su presupuesto, ¿sí? Sí. No, lógicamente, y lo decía Lorenzo Córdoba hace unos días cuando compareció ante la Cámara de Diputados, la organización de una elección federal sí costaría 9,000 millones de pesos. La revocación, de acuerdo a lo que dice el INE, va a costar 3,800 millones de pesos. Le están reduciendo, quitando lo de la elección federal, le están reduciendo casi 4,000 millones al INE. Y esto a veces pareciera como que entra en este tema donde se combinan dos cosas. Una, pues desde luego la adversión que tiene el mismo presidente López Obrador contra el INE, este instituto, este organismo autónomo que ha sido atacado, señalado de ser parcial, de ser neoliberal y que de alguna forma no le gusta al presidente. Un primer tema. Y el otro, que es precisamente el de atorarlo, es decir, tiene que organizar por ley, de acuerdo al mandato de la ley, esta revocación de mandato, ¿sí? Pero si no le dan el dinero suficiente, ¿sí?, pues los consejeros electorales tendrán que, pues, hacer de todas formas esa revocación que puede salir mal publicitada, que puede salir mal y que de alguna forma será un argumento que tenga la oposición para decir, ya ven, se los dije, el INE quiere bloquear la consulta. El INE quiere de alguna forma que no se haga esa revocación o la hizo mal para perjudicar al presidente. Y entonces le da elementos para seguir de alguna forma con ese discurso de que el INE es un organismo que es neoliberal, que lo quiere perjudicar, que es de adversarios y de esta forma lograr el objetivo que es pues quitarle poder, quitarle fuerza a este órgano ciudadano que tanto trabajo nos ha costado. Ahora, coincido en que debe haber reducción de los gastos. Ajá. No es posible que los consejeros tengan esos ingresos, esos salarios tan altos sobre otros funcionarios, que tengan pues un programa de austeridad como todo el gobierno debería de estar asumiéndolo en realidad. Me parece que sí se tienen que ajustar las cosas, pero si esto entra, como muchos observamos, que puede ser una trampa para que de alguna forma atorar al INE. Ya lo vimos en la comparecencia, no sé si la viste y las personas lo hayan visto, cuando Lorenzo Córdoba se presenta ante los diputados, ese diputado de Morena, Cetina, ¿sí?, donde dice que no lo quiso saludar, ¿sí? Y que, o sea, que ese tipo, ¿qué nivel? Habría que recordar, perdón Raúl que te interrumpa, pero este diputado que tú mencionas, no me toque porque no somos iguales, habría que recordar el tipo de periodismo que han hecho ahí en el sureste, esta familia, uno de los periodismos más pasquineros que puede haber y de más bajo nivel. Y ahora son dignos diputados que defienden la causa. Por favor, también los pasados cuentan, ¿no? En ese sentido sí me pongo del lado de Lorenzo Córdoba. Perdón, te quité el comentario. A veces es un asunto de civilidad. Si este diputado no lo quiso saludar, le retiró la mano, o sea, caramba. Digo,
qué nivel, Cantón Cetina, hay que recordar este tipo de diputados que la verdad, sí, cuando debería ser el foro de la discusión, del convencimiento, de escuchar y de escucharme, sí, pero no se da. Y sí se dan estas descalificaciones. Y ahí se ve todo esto alentado, pareciera, desde una misma dirigencia que precisamente pues se trata de seguir mermando algunos organismos democráticos como es el del INE. Así es que me parece que puede ser una trampa y hay que estar atentos a este tipo de situaciones. Ojalá no sea el caso, ojalá no se trate de meter en esta trampa al Instituto Electoral y que al rato salgamos en marzo del 2022 con que esta consulta de revocación de mandato, pues bueno, no cumplió la expectativa porque tampoco se les dio el dinero. Fíjate que, a ver, y tú lo decías hace un rato, es mucho dinero para una consulta que ya sabemos el resultado. ¿Por qué no utilizar estos 3.900 millones de pesos, híjole, en medicamentos oncológicos, que los padres siguen bloqueando el aeropuerto porque no hay medicamentos? Y contrata a 2 empresas, 3 empresas encuestadoras serias, que son pocas las que hay en este país en ese sentido, y que te hagan un sondeo de opinión y nos sale mucho más barato el ejercicio. Pero mira, Raúl, bien dicen, hay rasgos de maldad en el virtuoso y hay rasgos de bondad en el malvado. También el INE tiene sus pecadillos, ¿eh? Yo parte de lo que veo que no me gustó mucho es ¿por qué Lorenzo Córdoba, como buen estratega, por qué no accedió a reducirse los sueldos, los ingresos? Ahí están de necios en que están dispuestos a defender a capa y espada esos sueldos que son a todas luces altos. Tengo amigos en la Ciudad de México que trabajan en dependencias de gobierno y me dicen, lo que todo mundo quiere es irse al INE porque son donde están los mejores sueldos. Eso es una realidad. Entonces yo creo que sí se puede trabajar en eso, se pueden hacer los ajustes. Ahora, también es cierto que tiene sus pecados. Tú estarás de acuerdo conmigo, ¿cuántas veces hemos criticado que el Instituto Nacional Electoral está integrado por camarillas, por grupo, porque son los partidos políticos quienes han puesto a los consejeros que luego van a defender la postura? Hemos discutido eso mucho también y la necesidad pues de ciudadanizar más eso, de limpiar más eso para realmente blindarlos de las afectaciones que hacen los partidos políticos que siempre terminan agarrados de la greña ahí y agarrando partido los del INE. Pero bueno, son cosas que yo creo que se pueden arreglar no destruyendo un instituto que, como bien dices tú, mucho nos ha costado, pero también hay cosas que hay que ajustar, ¿estarás de acuerdo? Desde luego, cosas que se pueden mejorar, Víctor, sin duda, en este tema, sí, un gasto más austero, sí, desde luego, pero tampoco con la trampa que parece que desde el gobierno se está organizando para entramparlos, para hacer de alguna forma atorar al INE y que con este tema de la consulta el próximo año, pues simplemente tengamos ahí una justificación o tenga el gobierno una justificación para decir, ya ven, el INE bloqueó nuestra revocación de mandato y se le pueda iniciar hasta juicio político a los consejeros. Interesante, ¿eh? Hay que estar atentos. Víctor, muchas gracias por tus comentarios y el análisis esta tarde. No, al contrario, te mando un abrazo, Raúl. Gracias.